Bien. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, profe. Vamos a partir Hola, profe. deduciendo dos conceptos y funciones que son tremendamente importantes en la economía y en la vida y en la sociedad, que son tanto la curva de Engel como la curva de demanda. Eso nos permite caracterizar la curva de Engel, los bienes según nuestro comportamiento en el consumo de un bien frente a cambios en el ingreso. Y por otro lado, la deducción de la curva de demanda, que es la que nos relaciona el precio con la cantidad demandada de un bien. Entonces, vamos a partir. Vean esta lámina, por favor, que es lo que les acabo de decir. Esperamos terminar con esto hoy día y ya desde la próxima semana partir con la teoría del productor. ¿Hay dudas? Puede que tengan dudas. Lo vamos a explicar a lo largo de la clase. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos. Lo primero que vamos a tratar de hacer es obtener la curva de Engel, pues ella, como dije hace un ratito, es la que nos permite determinar cómo es nuestro comportamiento frente al consumo de determinados bienes ante variaciones del ingreso. Entonces, reitero, aquí lo que vamos a tratar de hacer es deducir una relación entre el ingreso que poseemos como consumidores vinculado con el consumo de alguna cosa, de algún artículo, de algún bien X. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, miren, entonces vengan al monito 1, al gráfico 1. Supongan ustedes que nuestro nivel de ingreso inicial es I sub 0. Esto está vinculado con lo que hicimos la semana pasada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Tenemos I sub 0 pesos y recuerden que nuestro objetivo es maximizar la utilidad. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Profe. Ya, y la utilidad es una función que depende de cuánto consumamos de X y de Y. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces supongan que el nivel de ingreso inicial es I sub 0. Esta línea, en la que puse un punto azul. Tenemos los precios de los bienes, conozco el nivel de renta o ingreso I sub 0, nos dieron o conocemos el mapa de curvas de indiferencia y procedemos a optimizar lo que hicimos la semana anterior al final en el ejercicio. Y encontramos que el óptimo está aquí. Eso significa que va a consumir X0 unidades de X y sub 0 unidades de Y. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Sí, Supongan, ¿hay dudas con eso? No, señor. Pongan que el nivel de renta me lo aumentan, ahí sub 1, manteniendo constantes los precios de los bienes. Me dicen que me van a subir la renta y que ahora voy a tener un ingreso I sub 1 mayor que sub 0. ¿Qué ocurre con mis posibilidades de consumo? Perdón, aumentan. Ya. Si los precios de los bienes permanecen constantes, lo que ha de ocurrir es que la recta de presupuesto se va a desplazar en forma paralela, alejándose del origen. Porque como tengo más platita y los precios están constantes, voy a poder consumir más cantidades. ¿Me sigue o no?
Correcto. Sí, profe. Ya, y nos situamos, por ejemplo, en la recta que le puse el punto rojo. Conocidos los precios de los bienes, las curvas de indiferencia, optimizamos y encontramos un nuevo óptimo allí. ¿Me sigue? Sí, profe. Listo. Me vuelven a aumentar la renta. Ceteris paribus lo demás, es decir, todo lo demás constante. Ahora me dicen que voy a tener un nivel de renta 2 mayor que el anterior incluso. ¿Qué ocurre con las posibilidades de consumo? Aumentan. Aumentan. ¿Cómo lo veo eso en el mono, en el gráfico? Mediante un desplazamiento de la restricción de presupuesto en forma paralela hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la Derecha. derecha. Siempre, La siempre. derecha. Hacia la derecha. Sí, cuando aumenta el ingreso siempre se desplaza hacia la derecha. Tenemos los precios de los bienes que han permanecido constantes, PX y PI. Tenemos el mapa de curvas de indiferencia, optimizamos. Encontramos un óptimo en la nueva recta de presupuesto, en la que le puse el punto color café, con nuevos niveles de consumo, X2 y sub 2, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces podríamos repetir esta experiencia? De modificarle No la suben el renta. sueldo. Por eso, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuando sea el aumento. ¿Una vez al año? No lo lleven al mundo real, piénselo en Ah. abstracto. Cada En la vez que aumenta pizarra, el sueldo. en la pizarra, ¿yo cuántas veces podría hacer esta experiencia? Hasta donde tengamos las curvas. No inventen, No, si es nada, más nada, fácil no, que no. eso, ¿cuántas veces? Infinitas, pues. Infinitas, Sí. listo. Infinitas veces. ¿Cuántos óptimos voy a encontrar? Infinitos. ¿Y qué es lo que hago? Los uno todos mediante esa línea que tiene un color medio amarillento, pero que ahora voy a hacer rosadita. Uno todos los puntos en los cuales se cumple la condición de optimalidad mediante una línea. Esa línea recibe este nombre, la línea ingreso-consumo. ¿Y por qué? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ha provocado cambios en los consumos de los bienes? ¿Qué variable es la que cambió? ¿Qué atributo cambié? Sueldo. Los El ingresos. El ingreso. Entonces, por eso que esta línea se llama línea ingreso-consumo. Que no es la curva de Engel, todavía. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Ya. ¿Qué información tenemos a lo largo de toda la línea? El consumo de X, el consumo de Y, el ingreso, el precio del bien X, el precio del bien Y y la utilidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Ya, pero pregúntese, mire, ¿cómo mantuvimos en toda esta experiencia el precio de los bienes X e Y? ¿Cambiaron o los mantuvo constantes? Constante. Por lo tanto, le ponemos una rayita arriba que significa ceteris paribus, concepto que introdujimos algunas clases atrás. La condición de ceteris paribus dice todo lo demás constante. En este caso, el precio del bien X y el precio del bien Y permanecen constantes. Todo lo demás constante. Por lo tanto, nunca olviden, algo que permanece constante es relevante en la decisión de cualquier individuo frente a cualquier decisión. No. Algo que no cambia. No. No. No, chao, lo eliminamos. Si bien esta línea me da esa información, no me interesa. Y por otra parte, observen, si el nivel de ingreso aumenta, la utilidad o satisfacción aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Si el ingreso disminuye. Disminuye la. Disminuye. Por lo tanto, ¿cómo es la relación entre cambio en el ingreso y cambio en la utilidad? ¿Directa o inversa? Directa. 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 Si el Directa. ingreso aumenta, la utilidad o satisfacción Baja. O sea, perdón, aumenta, perdón. Profe, perdón.
aumenta. Si disminuye los ingresos, disminuye la satisfacción. Algo que hemos visto lamentablemente en nuestra economía producto de las variaciones de precio, pero no importa. ¿Hay dudas? No, profe. Chao. Elimino esto también porque recuerden que la utilidad es un concepto subjetivo. Por lo Ujú. tanto, basta que nos demos cuenta cuál es el tipo de movimiento que habrá de ocurrir, que es suficiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Y aquí entonces, lo que hago ahora es tomar la información que es de estos 6 atributos y la tomo en forma parcial. ¿Cómo? Voy a vincular X, el consumo de X con el ingreso y el consumo de Y con el ingreso, pero en forma separada. ¿Me siguen? Sí. Y esas son las curvas de Engel. Y las curvas de Engel pueden adoptar cualquiera de las formas que vemos a continuación. Bueno, a ver, léame esta lámina para que lo entienda. Léame. Que es el análisis que fuimos haciendo, pero lean, para que una vez más me entienda. Que esté bien. ¿Ya? Sí. Listo. Las curvas de Engel pueden adoptar esas dos formas que aquí están en los gráficos, pero también estas otras dos que yo voy a hacer. También podrían ser así. Un bien Z y cualquier otro bien, un bien R. No, R no. No me gusta porque me lo pueden confundir. Lo pueden confundir con renta de ingreso. Un bien J. Podrían ser así. Miren, vámonos de lo más fácil a lo más complejo. Voy a numerar los monos. 1, 2, 3, 4. ¿Me sigue? Sí. Miren, ¿cómo es la relación entre el ingreso y el consumo del bien J, el mono 4? Si el ingreso aumenta, ¿qué ocurre con el consumo? Disminuye. Y si el ingreso disminuye, ¿qué ocurre con el consumo? Aumenta. Por lo tanto, la relación es directa o inversa. Inversa. Eso es característico de lo que conocemos como bienes neutros. Los bienes neutros, perdón, los bienes inferiores, digo, bienes inferiores son aquellos que el consumo varía en forma inversamente proporcional a la variación del ingreso. Si mi ingreso aumenta, mi consumo de esa cosa, de ese bien, disminuye. Y viceversa. Si ustedes analizan su propio comportamiento, se van a dar cuenta que hay una serie de bienes que ustedes perciben como un bien inferior. Analícense en forma personal. En general,
¿cuáles son los bienes inferiores para cualquiera de nosotros? Ojo, aquí hay que tener cuidado. Lo que para mí puede ser un bien de lujo, para una persona de mucha plata, mucho dinero, puede que sea un bien básico. Y viceversa. Lo que para mí puede ser un bien muy básico, a otra persona con otro nivel de renta puede ser un bien de lujo. Entonces, cuidado, aquí depende de cada uno de nosotros. Es como, por ejemplo, la comida, profe. A ver, Como sí. si alguien tiene, por ejemplo, más dinero, puede comprar otras cosas, o sea, como carne de mayor precio o otro tipo de productos que No son más sé si elevados. solo de mayor precio. Ahí lo que me estás diciendo es de otra calidad. Efectivamente, los bienes inferiores son aquellos que nosotros consumimos y que según nuestro juicio tienen sustitutos y que percibimos como de menor calidad. Para el 18, como ando apremiado de lucas, voy a tener que hacer un asadito con asado carnicero. Si tuviera más lucas, al Guayú. 18 seguramente compraría un lomo vetado, un lomo liso, un filete. Filetita. ¿Me entiendo, no? Sí, profesor. Entonces, si me subieran la renta para el 18, si me dieran un muy buen aguinaldo, en vez de comerlo con asado carnicero, voy a comprar un filete. Dejo de consumir carnicero para consumir filete. ¿Me entienden? Correcto. Sí. Niños, ¿me entienden? Sí. Sí, profesor. Ya. Sí, Si ustedes se profe. analizan, aquí no me profe. pidan ejemplos porque no puedo. Depende de cada uno de nosotros. Es muy Lo único variado. que yo puedo generalizar es que los bienes inferiores son aquellos para los cuales cada uno de nosotros percibimos que tienen muchos sustitutos y que encontramos de menor calidad frente al sustituto. Entre comprarme un zapato Florsheim que valen 250 lucas y un, no sé qué otra marca, pero un zapato chino que me puede costar 10 luquitas, hay veces, dependiendo de mi nivel de renta, mis gustos, mis características en ese minuto, estoy consumiendo No, zapatos no, no. chinos. Si me sube Quiero mucho la terminar el renta, libro. me compro el zapato de 250 Pero lucas y encima de dejo la de cama. comprar. Maca, se escucha Apaguen todo. el micrófono. Ay, disculpe. ¿Me entienden o no? Sí. Ya. Sí. Vamos al mono 3. Si se dan cuenta, aquí, independiente de qué pase con el ingreso, ¿qué ocurre con el consumo del bien Z? ¿Cambia o no cambia? No, no cambia. No, no Es cambia. constante. Es constante. Eso es Así es. característico de lo que nosotros interpretamos como bienes neutros. Ujú. Si ustedes se fijan, van a encontrar que frente a muchos artículos se comportan de esa manera. Ujú. Dependiente que anden con 5 lucas más o 5 lucas menos en el bolsillo, por ejemplo, si se desplaza en metro, va a tener que comprar el pasaje en metro. Y no porque tenga 5 lucas más en el bolsillo, va a comprar 7 pasajes. ¿Me entiendo, no? Sí. Ya. Hay bienes que frente a ellos nos comportamos de esta manera. Independiente de qué pase con nuestro ingreso, el consumo permanece inalterado. ¿Hay dudas? No, profe. Vamos al mono 2. Fíjense cómo aquí no hay relación entre consumo e ingreso en el mono 3. Vamos al mono 2. ¿Cómo es la relación? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Si el ingreso aumenta, el consumo. Aumenta. Aumenta. Si el ingreso disminuye, el consumo Disminuye. disminuye. Pero noten, en esta zona, más o menos, el ingreso puede que varíe significativamente. Un gran porcentaje. Y el consumo varía mucho. No. No. ¿Qué es lo que varía más fuertemente? ¿El ingreso o el consumo? Ingreso. El ingreso. El Ingreso. ingreso. Eso es característico del común de los bienes que consumimos nosotros y que, para que no se me confunda, voy a borrar esto.
después ustedes las láminas bórrenlo o dejen, no, lo vamos a dejar entre comillas. Lo que ocurre es que esta es la definición de los autores más clásicos, que ese sería un bien normal o superior. Hoy día se ha simplificado esto y se habla de que el mono 2 es un bien normal. Y el mono 1, que lo explico al tiro, son los bienes ultra superiores. Según los autores actuales, es un bien superior. ¿Qué es lo que connota? Si se dan cuenta aquí, en este también, ¿cómo es la relación ingreso-consumo? ¿Directa o inversa en el mono 1? Directo, Directa. Si el ingreso aumenta, el consumo aumento. y viceversa. Si se dan Sí. cuenta, a diferencia del mono 2, aquí puede que una pequeña variación del ingreso provoque una gran variación en el consumo. El consumo. Por lo tanto, ¿qué varía más fuertemente? ¿Consumo o Consumo. ingreso? El consumo. Eso es característico de los bienes ultra superiores, y que, ¿cuáles son esos? Aquellos que cada uno de nosotros percibe como un bien de lujo. Aquellos que para nosotros es algo que hoy día puede ser inalcanzable, frente a ese tipo de bienes nos comportamos de esta forma. ¿Qué es lo que es un lujo para mí? Depende. Es distinto a lo que puede ser un lujo para cualquiera de ustedes. Entonces esto depende de cada uno de nosotros. Pero lo que usted entiende como un bien de lujo significa que su comportamiento frente a él es de esta forma. ¿Hay dudas? ¿Profe? No, profe. No, profe. Una niña parece que tenía dudas. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. Bien, como no siempre vamos a tener la opción de hacer un gráfico, lo que vamos a hacer ahora es este mismo concepto que estamos viendo gráficamente, llevarlo a una magnitud matemática, un número. Y es esto. Para determinar cómo clasificamos al bien desde nuestra relación en términos del ingreso, del consumo, a eso me estoy refiriendo, se define un coeficiente de elasticidad. El coeficiente de elasticidad consumo-ingreso, demanda-ingreso, ingreso-consumo, como quiera, pero nunca olvide que está vinculando consumo con ingreso. ¿Me siguen? Profe. Y se calcula de esta manera. Como la variación porcentual en el consumo provocada por una cierta variación porcentual en el ingreso. ¿Me sigue? Profe, ¿me puede explicar ¿Cuál bien es? esa función, por favor? No la es entiendo. función, este es un número. Ah, un número, sí. ¿Puede o repetir la definición, por favor, profe, para Lo apuntarla? que están leyendo. Variación porcentual en el consumo partido por la variación porcentual en el ingreso. Ah, ya, eso era. Y pasa lo siguiente. Recuérdense, para un bien inferior la relación era inversa. Por lo tanto, el coeficiente tiene signo negativo. Me suben el sueldo, por ejemplo, 10%, ¿y qué voy a hacer? Voy a dejar de consumir del bien X para consumir una mayor cantidad de otro bien que es sustituto del X. ¿Me entiende? Entonces, si me suben el ingreso un 10, por ejemplo, el consumo puede bajar un 8%. ¿Me entiende?
Profe, sí, ahí sí. ¿Me Sí, entienden? profe. Ya, Sí. y si se fijan, cuando algo sube, la variación es positiva o negativa. Positivo. Y cuando algo Positiva. baja, Negativa. por lo Negativo. tanto, si el coeficiente es negativo, es que se trata de un bien Inferior. inferior. En el mono 3, hace un ratito, recuerden los bienes neutros. El consumo, ¿cómo permanecía? Constante. Por lo tanto, ¿cuánto cambia el consumo? ¿Cuánto es la variación porcentual en el consumo para un bien neutro? Nada. Igual. No igual. ¿Cuánto No es es el igual. cambio? Cero. Entonces 0. 0. Por lo tanto, si el coeficiente consumo-ingreso vale 0, es porque se trata de un bien. Neutro. Neutro. Tercer caso, el bien normal. Allí lo que pasa es que la variación porcentual del consumo va en el mismo sentido que la variación porcentual del ingreso, Del ingreso. pero en forma menos que proporcional. ¿Me explico? A ver si me entienden lo que estoy poniendo aquí. ¿Cuánto subió el ingreso? 10%. ¿Y cuánto subió el 10%. consumo de X? 8%. 8%. 8%. ¿Quién varió más? ¿Consumo o ingreso? Ingreso. Ingreso. Por Ingreso. lo tanto, el Ingreso. coeficiente va a estar entre 0 y 1. Y eso es característico de un bien normal. Ya. Y finalmente, los bienes ultra superiores o superiores, según los autores actuales de texto. Con bien de lujo, que estos son los bienes de lujo, van en el mismo sentido los cambios. Ingreso aumenta, consumo aumenta. Ingreso disminuye, consumo disminuye. Pero, por ejemplo, en un caso como este. ¿Cuánto varió el ingreso? 10, ¿Y cuánto varió el consumo? 18. 18. ¿Quién varió más fuertemente? Consumo o Consumo. ingreso. El consumo. Característico de bienes superiores o ultra superiores. ¿Hay dudas? Ya. No, No. profe. ¿Hay dudas? Siempre, profe, siempre cuando sea más alto, cuando sea más alta la variación del consumo es ultra superior. O superior, según los autores actuales. Ya. Y el otro, normal. Ok. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? ¿Se quedó pegado el profe o alguien me escucha? Me estaba preguntando lo mismo. Pensé que era yo. Yo lo escuché a ustedes, pero no al profe. No, el profe parece que no se escucha. Pero está, sí está. Sí, está ocupado. Estoy viendo si tienen dudas, cabros. Y los escucho perfectamente. No, profe, ninguna duda. ¿Hay dudas? Sabemos que se había No, pegado. profe. No. ¿Hay dudas? No hay duda, profe. No, profe. Ya. No, profe. Miren. Venimos trabajando en un mundo de ¿cuántos bienes? 2. 2. Entonces piensa usted, si usted decide gastar mayor platita en X, ¿qué ocurre con lo que puede gastar en Y? Disminuye. Baja. Y viceversa. ¿Hay dudas? No. 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 Entonces nunca hay que olvidar que los bienes, en términos del consumo, a eso me refiero, compiten por un ingreso que es limitado. ¿Hay dudas? ¿Hay No. dudas? No, profe. Bien.
Entonces, hay una ecuación matemática que les voy a explicar, que es la siguiente. Que es esta que aparece por allí arriba. Sí, correcto. Ahí, que la vamos a tratar de escribir un poquito más grande. Esta ecuación es tremendamente importante, Hola. tanto para un individuo como para la sociedad, que nos permite hacer un análisis, ya sea cuantitativo, matemático o gráfico, que es lo que les voy a explicar. Kx y Ky, Kx y Ky, Kx y Ky son las propensiones medias al consumo. Es lo que representa eso, esto. Kx, por ejemplo, análogo Ky, es Px por X partido por el ingreso. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Sí. Ahora voy a explicar qué es lo que es, pero dése cuenta lo siguiente, mire. ¿Cuántos bienes está consumiendo este individuo? 2. Y esto, si No. se fijan, ¿qué es lo que representa? El precio del bien X por X no es otra cosa que el gasto en X. Sí. De manera análoga, el gasto en Y, perdón, el caso B sería PI por I partido por el ingreso. Y usted sabe que el gallo tiene que gastar toda la renta. Por lo tanto, el ingreso tiene que ser igual a lo que gastamos en X más lo que gastamos en Y. ¿Me sigue? Sí, profe. Ya. Entonces, véngale. ¿Qué es lo que es eso? La propensión media al consumo. ¿Qué es lo que representa? El porcentaje del ingreso que se gasta en X. y el KI, ¿qué representaría? El ingreso. No, pues. Pero Hagan el manteniendo, correlato. profe, pero sería, por ejemplo, porque tenemos Kx es igual a Px por X partido en ingreso, ¿cierto? Sí, Y si cambiamos toda la ecuación, o sea, Ki por igual a Pi por I partido en ingreso, ¿cierto? sí. Sería la propensión del gasto en I, en el otro bien. Ya, pero cuidado, dilo bien. Este KI representa la propensión media al consumo de I. Sí. ¿Y qué representa? El porcentaje del gasto destinado al consumo del bien, perdón, el porcentaje del ingreso destinado al consumo del bien. ¿De qué bien? Del bien Y. Sí. ¿Cuánto tiene que sumar lo que yo gasto en X y lo que gasto en Y? O ingreso. El El ingreso ingreso. total. El Y ingreso. si lo lleva a porcentaje, si a mí me dicen que la persona está gastando el 60% de su ingreso en X, ¿qué porcentaje está gastando en Y? 40. El 40. 40. Si en el uno gasta el 75, en el otro, 25. 25. ya. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. Y aquí viene lo importante, que se puede ver matemáticamente y monísticamente. Miren, Buenística. aquí es lo mismo que hicimos hace un ratito con la línea ingreso-consumo. Al inicio estamos aquí, donde puse el punto café. Ese es el óptimo inicial. ¿Me siguen? Ya, nos reajustaron la renta, ceteris paribus, lo demás. Cambia el espacio presupuestal, hay una nueva recta presupuestal. ¿Dónde puede encontrarse el nuevo óptimo? En cualquier parte de la nueva De la recta frontera presupuestal. o de la. Sí, la restricción presupuestaria. ¿Dónde puede estar el óptimo? Ahí, o aquí, o ahí, o ahí, o acá. Y en cada caso de ellos va a connotar una cuestión distinta. Miren, présteme atención. Voy a explicar el punto 1, ese. Si nos movemos para allá,
¿qué ocurre con el consumo de X? Baja. Y entiendan, aumentó el ingreso y el consumo de X disminuyó. El bien X se está comportando como si fuese neutro, superior o inferior. 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 Y el bien Y, ¿qué le ocurrió al consumo? Aumentó. Aumenta. Aumentó, se está comportando como un bien. Superior. Listo. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Después supongan que el óptimo está en el punto 2, justo aquí. Ujú. ¿Qué pasó con el consumo de X? Se mantuvo. Característico, aumentó el ingreso y el consumo se mantuvo. Característico de un bien Neutro. 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 Y el Y, Aumentó. Aumento. superior o normal. Listo. Ujú. Voy al punto 4, este. Ahora, ¿qué pasó con el consumo de X? Aumentó. Y Aumentó. el de Y. Se mantuvo. Se mantuvo. Bueno, el X se está comportando como si fuese, Bien superior. y el Y, Un bien inferior. no. Ah, no, neutro, profe, neutro. Ya. Ujú. Si el óptimo está en 5, ¿qué pasa con el consumo de X? Aumenta. Aumentó. Y el de Y. Disminuye. Disminuye. Se Uno mantiene. se está comportando como mantiene. superior y el otro como. Neutro. Neutro. No. No, pues No, si pues bajó. disminuye Ah, porque tiene la bajó, po. curva, pues sí. Sí, Sí, perdón. pues Yo- disminuye. Perdón, profe. Disminuye. Por lo tanto, se está comportando como si fuese Inferior. Un bien inferior. inferior. Sí. Noten, ¿es posible que los dos bienes sean inferiores en forma simultánea? No. 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 ¿Es posible que, punto 3, es posible que los dos sean normales? Ahí, ahí está el lápiz. ¿Es posible que ambos sean normales o Sí, po. superiores? Sí, pues. En el punto 3, en todo ese rango, En el punto aumenta 3 tanto el consumo de X como de Y. Es Sí. neutro. Neutro. No, neutro, el neutro. consumo no cambia. Ah, ¿Y ahí qué está pasando con el consumo? Está consumiendo más o menos de X. aumentan los dos. Aumentan los dos característicos de aumentan. bienes Superiores. Normales. normales o quizás Normales. superiores, ya, dependiendo economista antiguo o viejo, o nuevo, digo. Listo. Y eso queda refrendado en esta tablilla. Ahí está. Con el cuidado que les dije hace un rato. Es un matiz hablar de ultra superior, superior o normal. En lo que les fui disponiendo hace un ratito, aquí debiéramos decir es un bien normal. Ese es un bien normal. Ahí estamos justo en la condición de borde. Aquí le podríamos sacar el superior si quisiéramos. Y aquí también. Ya. Si se dan cuenta, en forma simultánea, ¿pueden ser los dos normales o superiores? Sí. Sí, que era el último puntito que El marqué, 3. el 3. Ah, no. Sí, sí, que el 3 Tres. parece. Sí. ¿Pueden ser ambos ser inferiores en forma simultánea? No. No. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Hay una implicancia que es importante. Si hay un bien inferior, necesariamente el otro tiene que ser, Superior. mientras que si hay un bien superior, el otro puede ser o superior O inferior. o inferior. La implicancia va en un sentido, no en ambos. Neutro. ¿Hay dudas? Podría ser neutro también. Hay dudas que eran justo los puntos 2 y 4. Exacto. ¿Hay dudas? No, profe. Esto, según el mono anterior, eran los puntos 1 y 5. Los extremos. Esto, El 3. eso era el punto 3. Y este podía ser El 2 eventualmente y el 4. punto 2 y 4. Efectivamente. No. ¿Qué es lo que puse ahí? Superior. No. No, esto no es el 2 y el 4. Es que el 2 y el 4 son los puntos de neutro. El otro podría ser neutro también. Y esos serían los puntos 2 y 4.
Sí, es que esto es lo que tiene no tres, existe. tiene tres condiciones. Posibilidades, sí. Sí. Esto no se puede dar. El que uno sea superior no implica que el otro es inferior. El otro puede ser superior o neutro. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Podría ser inferior? Sí, también. Pero no es que deba ser inferior. Cuidado. ¿Me entiende? ¿Me entienden? Sí, profe. Ya, miren, me devuelvo para una cosa. La única forma, y entiendan lo que significa, me aumentaron la renta. El único espacio donde ambos bienes se comportarían como inferiores es en el achurado azul, en el rectángulo achurado. Pero entiendan lo que significa. Yo antes ganaba estas lucas, me subieron el sueldo hasta estas lucas y termino consumiendo menos. ¿Es eso factible? Sí. ¿Pero es óptimo? No. No, porque el gallo la gasta toda, No, no Ah, la sí, gasta po. y la tiene que gastar. Ya, perfecto. No la gasta. Sí, está bien, profe. Podría consumir esa combinación que hoy día quiere consumir eso. ¿Está gastando toda su plata? No. No. ¿Satisface de la mejor manera posible las necesidades? No. No. Ya. Eso. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas, profe? Perdón, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Vamos ahora a la curva de demanda. A la deducción de la curva de demanda. La curva de demanda relaciona precio con cantidad. Precio con cantidad. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una experiencia parecida a la otra, pero no es lo mismo. En este caso, lo que vamos a decir es lo siguiente. El ingreso y el precio del bien Y van a permanecer Constante. y lo que vamos a ir haciendo ahora es variar el precio del bien X. Entonces, estamos al inicio aquí con un nivel de precios PI para el bien Y, PX0 para el bien X. Sigue. Tengo la recta de presupuesto, me dan el mapa de curvas de indiferencia, optimizo. ¡Pup! Encuentro el óptimo ahí. ¿Hay dudas? Profe. ¿Perdón? ¿Alguien, una niña habló? ¿Qué? No, no, profe, no, ninguna duda. Ya. Si ceteris paribus lo demás, disminuimos el precio del bien Y. Si disminuimos el precio del bien Y, la cantidad máxima que yo podría comprar con mi ingreso de ese bien, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Eje. Aumenta. Baja el precio de la cosa y vaya a comprar menos. ¿Cómo? Ah, ya. No, aumenta. Por lo tanto, nos movemos hasta aquí. Ujú. Con PX1 menor que PX0. ¿Podrá ser este punto cero el óptimo? No, dado que el espacio presupuestal es todo este ahora. Hay un nuevo óptimo, donde por ejemplo ahí. ¿Me siguen? Sí. Ya, volvemos a bajar el precio. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el espacio presupuestal? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Aumenta, de nuevo, nos alejamos del origen hasta acá ahora. ¿Cuál es el espacio presupuestal nuevo? Toda esta área ahora. ¿Podrá ser este el punto 1 óptimo? No, tiene que haber un no óptimo. ¿Dónde? Por ejemplo, en 2. ¿Cuántas veces yo podría repetir esta experiencia? Finito. Infinito.
Jaime, ¿quién hizo el gol? ¿Perdón? Ah. Ya terminó ya. 4-0. 4-0. También es colocolino, bro. No, a mí me gusta Católica. Nos tocó a nosotros esta vez. Y lo tienen más que merecido. Ya, pues cabros, ¿hay dudas? No. No, ¿Y qué sucede, profe, si aumenta? O sea, si yo tengo mis ingresos de forma normal, o sea, está estable, pero los precios varían para el otro lado, aumentan los precios, obviamente que las curvas van a variar, ¿o no? No, no es que van a variar. Estúpida la En vez pregunta, de ¿no? movernos para afuera, Es- nos au- moveríamos hacia aumenta la adentro. línea hacia arriba, digo. Hacia Pero el adentro. presupuesto no, hacia disminuye. adentro. Ah, perfecto. Ya, ya. Me hago Se más puede- pobre en La términos curva de poder presupuestaria adquisitivo. baja, Profe, ¿se digamos. puede decir que el presupuesto disminuye? No, el La espacio curva, presupuestal. el El espacio espacio presupuestario. El presupuesto son las lucas nominales que ganas, tu sueldo. La empresa te sigue pagando 100 lucas, pero los precios están aumentando. ¿Pero cuánto te paga todos los meses 100 lucas? ¿Disminuyó el presupuesto? No, No. me siguen pagando las mismas 100 luquitas. Lo que ocurre es Bajas que el puedo comprar espacio, el menos. espacio El presupuestal. espacio presupuestal disminuye. Que La no es lo curva en mismo este que el caso, presupuesto o la renta. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. A lo largo de esta línea, al igual que en el otro caso, ¿qué es lo que ocurrió? Las variaciones de precio provocaron cambios en el consumo del bien. Por lo tanto, recibe el nombre de línea precio-consumo. ¿Qué información tengo? El consumo de X, el consumo de Y, PX, PI, el ingreso y la utilidad. Pero el ingreso, ¿cómo se mantuvo a lo largo de la experiencia? estable, o sea, fijo. Correcto, estable, constante. ¿Y cómo se mantuvo el precio del bien Y? Es constante. antes. Por lo tanto, ¿es relevante en la toma de decisiones? No, chao. Chao. Y elimino esto también por lo siguiente, que es lo que me acaban de preguntar y decir. Si el precio de un bien, del bien X, que es el que estamos cambiando, sube, me hago más rico o más pobre en términos de poder adquisitivo. Más pobres. Por lo tanto, mi nivel de bienestar va a ser mayor o menor. 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 Y si los precios bajan de ese bien, Mi capacidad de El consumo inverso. por lo tanto, mi utilidad, Mayor. ¿cómo es la Aumenta. relación entre la variación de precio y la variación de la satisfacción o la utilidad? Inversa. Inversa. Eso es suficiente. Recuerden que la utilidad es un concepto subjetivo. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Tomo parte de la información de la línea precio-consumo. Por favor, no confundan la línea ingreso-consumo con la curva de Engel. Las curvas de Engel se infieren de la línea ingreso-consumo. Aquí pasa lo equivalente. La curva de demanda se infiere de la línea precio-consumo, pero no son lo mismo. ¿Qué hacemos ahora? Lo siguiente. Tomo en forma parcial esto. X versus PX, Y versus PX. X versus PX me va a permitir obtener la curva de demanda. Y después cuando relacionemos PX con Y, vamos a poder determinar si los bienes son sustitutos, complementos o no relacionados entre sí. Eso más adelante. Denme un segundo, por favor.
¿Hay dudas hasta aquí, cabrón? No me- Ya lean el recuadro. Es lo que acabo de decir. Pero lean. A lo menos entonces, Francisco, debieras ver la clase 9 mañana. Perdón. Ya, ¿hay dudas? Niños, No, profe. No, profe. entonces, si graficamos la relación que determinamos criteriosamente entre el precio y la cantidad de un bien, vamos a observar que va a ocurrir eso que tengo aquí en el mono. Y esta es la mona. Esta es la curva de demanda, lo que conocemos como la curva de demanda. ¿Y que relaciona qué? El precio de un bien, PX, con la cantidad consumida de un bien. Y recuerden, desde la lógica, el común de nosotros, ¿cuándo estaría más dispuesto, más llano a consumir más de un bien? ¿Cuando el precio suba o baje? Bajo. Y viceversa. Cuando disminuye. ¿Hay dudas? No. No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, lean esta lámina. Voy a explicar después lo que dice en el recuadro celeste, pero lean el texto. ¿Ya? Sí. Ya, me entiendan porque lo que voy a explicar ahora es puro criterio. Y ahí vamos a hacer un recreíto. Mm. Miren, présteme atención. Según lo que han entendido de las clases hasta la fecha, les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos, si nosotros fuésemos los que tenemos esta curva, a eso me refiero? Esta es la curva de demanda por esto. Mire, ¿ustedes estarían dispuestos a consumir X1 unidades? Estoy fijando la cantidad, voy a hacer un análisis vertical. ¿Ustedes estarían dispuestos a consumir X1 unidades pagando PX2 por cada unidad? Sí. Sí. ¿Estarían dispuestos a consumir X1 unidades pagando PX1 por cada unidad? No, También. Sí. También. Sí. ¿Estarían dispuestos a consumir X1 unidades pagando No. 0 por cada una? No. 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 Me cagaron. Está fuera de la curva. ¿O? No resultó el negocio. ¿Ah? No, al revés. Es decir, Sí, cantando. han entendido. Está Entonces, fuera de la curva. pregúntese, Ay, no. cuando yo le entro verticalmente, ¿detecto el precio mínimo o el máximo que estoy dispuesto a pagar? máximo. ¿Cómo, profe? Muy bien. ¿Profe puede repetir de nuevo la pregunta? No, que te expliquen los compañeros. Es el máximo, Angélica. Cuando tú ves el precio, o ves el No, gráfico. en cuando forma entras verticalmente al Verticalmente. mono,
Fijas la cantidad, lees el precio mínimo o máximo que estás dispuesto a pagar. Oro manchado. El máximo. Vámonos ahora horizontalmente. A un precio P1, ¿yo estaría dispuesto a consumir XR unidades? No. Sí, No. Sí, po. pero Sí. se están desdiciendo lo que me acaban Sí, de po. decir. Sí, sí. Porque estaría dispuesto incluso a pagar eso. Si me cobran las compro, no las compro. Sí. Estaría dispuesto a consumir X1 unidades. También. Sí. Estaría dispuesto a ese precio consumir X2 unidades. No. Por lo tanto, cuando fijan el precio, cuando le entra horizontalmente, usted detecta la cantidad mínima o máxima que quiere consumir. Máximo. La máxima. Máxima. Métanselo bien en la cabeza. En ambos casos, entonces la curva de demanda en ambos casos nos da un límite máximo a las intenciones del individuo. ¿Qué significa eso? Que leo el precio máximo que se está dispuesto a pagar por cada cantidad o la cantidad máxima que estoy dispuesto a consumir a cada precio. ¿Hay dudas? No. No, profe. No. ¿Cuál es el área factible entonces para el consumidor o para el demandante? No. Todo lo que está bajo la curva de la demanda. Y acotado por la demanda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que para esta deducción dijimos que una serie de cuestiones permanecieron constantes. Si ellas cambian, que es esto, lo que está bajo el ceteris paribus, la curva va a cambiar en general. ¿Ya? Y se va a mover hacia allá o hacia acá. Va a depender. Pero entiéndamelo y ahí hacemos el recreo. Vuelvo a borrar todo. Hacia arriba o hacia abajo. Entiéndame y dígame qué pasaría aquí. Si la curva se me mueve para allá, ¿está aumentando o disminuyendo la demanda? Aumentando. Aumentando. Ya, pero está bien. ¿Pero por qué? Si se dan cuenta, el precio máximo que estoy dispuesto a pagar por las mismas cantidades va a ser ahora mayor o menor. Mayor. Mayor. La cantidad máxima que yo estaría dispuesto a consumir a cada precio. Mayor. La misma. Mayor. Mayor. El límite máximo en ambos casos aumenta. Y usted sabe por la regla de los signos, más por más es, Más. aumenta. Cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha y arriba, entonces está denotando un Aumento. Aumento. Por el contrario, cuando se mueve para la izquierda y abajo, Disminuye. Disminución. ya lo tienen claro, Se Sí, contrae. Sí. ya. Lo vamos a... Hacemos el recreito ahora, deme un segundo. Ya. Es lo que vamos a explicar a la web. Ya. Hacemos un recreito, unos 10, 12, 15 minutitos nomás. Ya. Vamos a parar la grabación, recuerden. Vamos al cigarrito. después- Izquierda. Listo. Vamos. Y grabar. P sub S representa el precio de los bienes sustitutos. P sub C, el precio de los bienes complementarios. Y el ingreso. G, los gustos. C, el clima o la época del año para productos que son estacionales. ¿Los paraguas se usan todo el año? No. ¿Cuándo se usan? Por estación. Por estación. Las expectativas y el etcétera. El etcétera es cualquier otro atributo relevante para el bien que usted está analizando. ¿Estamos? Sí, profe. Vámonos, mire. Esto es puro criterio, cabros, más las definiciones que hemos dado en la clase de hoy día. Aquí lo voy a escribir un poquito más grande porque se ve poquitito ahí. Vamos con los cambios hacia la derecha, es decir, aumentos en la demanda. ¿Qué debe ocurrir con el precio de los bienes sustitutos? Supongo a usted le gusta el café con azúcar. ¿Me sigue? Sí. Si sube, perdón, ¿qué tiene que ocurrir con el precio del café para que su demanda por azúcar aumente? Dado que le gusta el café con azúcar. Bajar el Bajar el precio. precio. Bajar el precio del café, po.
Tiene que disminuir. Entiéndame, ¿qué debe Pero no ocurrir? necesariamente. ¿Qué debe ocurrir con el precio del café para que la demanda por azúcar aumente? Ah, Aumentar. Con el precio del café para que la demanda por azúcar aumente. Tendría que Ah, bajar, si a Tendría que usted le bajar el gusta precio del bajar el café. café, po. Cállense. Entiendo. Ya está bien, pero cuidado. Si a usted le gusta el café con azúcar, ¿me sigue? Sí. Ujú. Es porque para usted son bienes sustitutos o complementarios. complementario. Ya, entonces cuidado, avívense, pues cabros, si les dije que esto es puro criterio. ¿Cuál sería un sustituto del café? El té. El té. Listo. ¿Qué debiera ocurrir con el precio del té para que el café aumentara? Para que la demanda por Disminuir. café aumentara. O sea, aumentar. Aumentar. Aumentar el té. Aumentar. Si cuesta más caro el té, vamos a subir el café. Voy a Claro. consumir más Listo. café. ¿Entienden lo que puse aquí? ¿Qué tiene que Sí. ocurrir con el precio del sustituto? Aumentar. Aumentar. Ya. Aumentar. Ahora, concéntrense. ¿Le gusta el café con azúcar? Sí. Ya. ¿Qué debe ocurrir con el precio del café para que la demanda por azúcar aumente? Aumentar. Disminuir. Nada. Disminuir. Porque si el café está más barato, yo compro más café y uso más azúcar. Así es. Muy bien. Bien. Ya. ¿Qué debe ocurrir con los gustos? Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable para que la demanda por este bien aumente. Favorable. 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 ¿Qué debe ocurrir con el clima? Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable. Favorable. 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 Favorable con el bien. ¿Qué debe ocurrir con las expectativas? Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable. Favorable. 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 ¿Qué debe ocurrir con el etcétera? Tiene que haber un cambio favorable, algún Favorable. otro atributo. Favorable. Todos dicen eso. Y cuidado ahora, que aquí no es que me equivoque. Pongo 2 veces el ingreso. Para que la demanda por este bien que estamos analizando, cualquiera, aumente, ¿qué eventualmente puede ocurrir con el ingreso? Aumenta. Aumentar o disminuir. Muy bien, Sí. aumentar o disminuir. Disminuir. ¿Qué debe ocurrir con el ingreso? Reitero, para que la demanda por el bien que estamos analizando aumente. Hay 2 posibilidades. O aumente o disminuye el ingreso, pero si se acuerdan de la clase como partimos hoy día, eso está connotando algún comportamiento del tipo de bien. Si el ingreso aumenta y la demanda aumenta, lo estoy percibiendo como un bien normal o un bien inferior. Normal. Normal. Normal o superior, si usted quiere. Normal, superior. Y si mi ingreso disminuye, ¿qué ocurrirá con la demanda por este bien? Aumenta. Inferior. Aumenta. Sí, Aumenta. solo si se trata de un bien Inferior. 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 Puta, que están brillantes hoy día. No, Me tienen anonadado. Ay, qué bueno. Hay que hacer las clases online entonces. que Me gane el colo tienen toda la semana. profe. anonadado. Que gane el colo nomás todos los jueves. Cuidado, cabros, ¿ah? Entiendan lo que me están diciendo. Si la demanda de un bien aumenta, en cambio el ingreso, es porque ese bien para mí es superior, normal, neutro. ¿Cómo es? Normal. Normal. Por el contrario, si aumenté la demanda por ese bien y mi ingreso disminuyó, es porque se trata de un bien Inferior. inferior. Ahora, ¿qué es lo que provocará cambios hacia la izquierda? Es decir, que la demanda aumente. Si se dan cuenta, justo lo contrario a lo que hemos hecho. Sí, lo opuesto. Que Si el la demanda se me precio- mueve para acá, ¿qué tiene que estar ocurriendo con el precio de los bienes sustitutos? Aumentan. Disminuye. Disminuyen, porque Disminuyen. entonces voy a comprar más del sustituto y menos de este. ¿Me sigue o no? Sí. Sí. Es justo lo contrario a lo que hemos hecho. ¿Hay dudas?
No, profe. No, No, profe. ¿Hay dudas? No. No, profe. no, profesor. Cabros, ¿hay dudas? No, profe. No, Estoy dando me quedé callado para que la recapitule un poquito, piénselo. ujú, Díganme si tienen dudas. No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque son típicas preguntas de prueba y aún cuando dicen entender se equivocan. Cuidado. Miren. Si se dan cuenta, ahí hay dos curvas de demanda. ujú. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es mayor? DC. ¿La 1 o la 2? A La dos. dos. La 2. Ya, métanselo bien en la cara. Me tienen abismado hoy día. Ya. Nunca olviden, lo que uno observa en el mundo real, en la práctica, son los efectos. Lo que voy a escribir aquí en la columna efecto. Y lo que trata de encontrar es la causa. ¿Me siguen? Sí. Ya. El movimiento de A a B, ¿qué ha provocado? ¿Qué pasó con la cantidad? Aumentó la Disminuye. cantidad de Disminuye. Disminuye. Cuidado, esto es XA, esto es XB. ¿Cuál es mayor? XA. ¿Cómo va a ser XA? No, Ah, no, perdón, XB XB. porque está XB. a la derecha. Ya volvieron a la normalidad. Ahora. Nos ojeó, profe. Pero, profe. Pero, profe, ¿cómo nos dice eso? Pero es que no fueron capaces de sostener lo que habían hecho muy bien. ¿Ya qué pasó con la cantidad? aumentó. Aumentó. Pero Disminuye. ya, no, pues no inventen, lo hago dudar y duda. Pregunte de nuevo, profe. Pregunte Profe, de la nuevo. pregunta, La pregunta de nuevo. El movimiento entre A y B, ¿qué pasa con la cantidad? Aumenta. Aumentó. Listo. Si somos brillantes. Cuidado, aumenta la cantidad demandada. ¿Qué lo provocó? ¿Qué pasó con el precio? Se mantuvo. Disminuyó. 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 La causa fue la disminución del precio. La baja del precio. Si me muevo de B a C, ¿estoy sobre la misma curva de demanda? No, No. ¿Qué pasó con la demanda? Aumentó. 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 Pero cuidado, aumentó la demanda, no la cantidad. La demanda. ¿Qué lo provocó? Lo Un que aumento. acabamos de ver hace un ratito, un cambio favorable o desfavorable en las condiciones del ceteris paribus. Favorable. Favorable. Cambio favorable. Un cambio favorable en el ceteris paribus. Un movimiento de C a D. Están sobre la misma curva. Por lo tanto, ¿cambia la curva de demanda? No. No. ¿Qué es lo que cambió? Disminuye la cantidad. Disminuye la cantidad De demandada. demanda. ¿Qué lo provocó? el alza de precio. Aumenta Muy el bien. precio. Aumentó el precio. Y finalmente, cuando nos movemos desde D a A, ¿qué pasó con la demanda? Disminuye. Se contrajo la demanda, disminuyó.
¿Qué lo provocó? La Los bajos disminución ingresos. del Un ceteris paribus. cambio desfavorable en las En el ceteris condiciones del paribus. ceteris. Paribus. Ya. ¿Qué es lo que provoca cambios en la cantidad demandada? Es decir, usted se ubica siempre en la misma curva. Cambio de precio. Los cambios de Los precios. cambios de precio. ¿Qué es lo que provoca cambios en la demanda como un todo? En la curva. ¿Las variaciones de qué? Las variaciones Del del ingreso. ceteris paribus. Precio. No, Del precio. Favorable y No. desfavorable. No, del precio no. Ceteris paribus. Ingreso. si cambia el precio, se mueven en la misma curva. Perfecto. De las condiciones. Sí, del ceteris paribus. ¿Es lo mismo lo uno que lo otro? No. 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 Cambios de cantidad demandada estrictamente son provocados por cambios en el Precio. cambios en la curva de demanda son provocados por cambios en las condiciones del. Ceteris paribus. ¿Hay dudas? No, profe. Ahora no. Ya, ahí está lo mismo, véalo. Profe está grabando, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. está grabando. Ah, ya, bueno. Tal cual definimos un coeficiente de elasticidad consumo-ingreso, que era la variación porcentual del ingreso, del consumo provocado por la variación porcentual del ingreso, se define un coeficiente de elasticidad demanda-precio, o cantidad-precio, o precio-demanda, como lo quiera decir. Y se escribe de esta manera, si usted quiere. Y representa lo mismo que hicimos hace un ratito, pero cuidado, lo mismo en este sentido. Y lo que usted trata de medir es cuán sensible es la cantidad demandada ante una variación en el precio. ¿Siguen? Ujú. Sí, profe. ¿Cuánto cambia la cantidad provocada por una cierta variación de precio? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, esto no me lo vayan a confundir con el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso, que era este otro. No son lo mismo. No son lo mismo. Esto permite clasificar a los bienes en neutros, inferiores, superiores, ultrasuperiores o normales, como quiera decir. Este permite determinar cuán sensible, cuánto cambia, estoy diciendo, la cantidad demandada provocada por la variación de precio. ¿Estamos? Ya. Y pueden darse genéricamente 5 posibilidades. Perdón, ahí está. Y dependiendo de la forma que adopte la curva de demanda, es lo que vamos a inferir. Mire, téngale al mono 8, al gráfico 8. ¿Cuánto cambia la cantidad independiente si el precio sube o baja? ¿Cuánto No cambia varía. la cantidad? Nada. Nada, No nada. varía. En este caso, en el gráfico, en el primero, el de la izquierda, el coeficiente de elasticidad vale 0. Ese número que escribí en la página anterior vale 0. ¿Por qué? ¿Cuánto cambia la cantidad? No cambia. Nada, Por no lo cambia. tanto, la variación porcentual en ella, ¿cuánto es? 0%. 0, partido por cualquier número. 0. El precio puede estar 0. subiendo, bajando un 20%, pero la cantidad permanece inalterada. Eso significa que el coeficiente vale 0, y en este caso se dice, que está escrito en la lámina que viene, pero se lo aventuro, que la curva de demanda es total, completa o perfectamente inelástica. Inelástica. Todos conocen lo que es un elástico. Claro. Al elástico usted lo puede estirar o contraer. En este caso la cantidad cambia nada, independiente de la Inerte. variación de precio. Sería como rígido. Rígido, por lo tanto es inelástico. Vengan al mono 5.
al 12, al gráfico 12, a este. Ajá. Aquí, ¿cuánto cambia el precio? Nada. Nada. ¿Está definida la división por cero? Porque tenemos que calcular eso. Variación porcentual en cantidad, partido por variación porcentual en precio. ¿Cuánto cambia el precio? Es cero. Por lo tanto, y usted Cero. sabe, ¿está definida la división por cero? No. 5 partido por cero. ¿Lo puedo calcular? No. Ya, aquí el coeficiente vale menos infinito. No existe. Está indeterminado. Se dice, en este caso, que la curva de demanda es total, completa o perfectamente elástica. Pues vamos a explicar cuándo adopta una u otra forma. Fíjense en el mono 9. Profe, perdón, pregunta. Por ejemplo, en el caso de cuando la demanda es inelástica, podríamos hablar, por ejemplo, de bienes como la benzina, el petróleo, que la gente sigue usando prácticamente la misma cantidad independiente del precio. Es bastante inelástica la demanda por gasolina. ¿Sí? Claro, y en el último caso, se da más en bienes que son estacionales, por ejemplo, que independiente del no, precio, la no. demanda va y viene por la estacionalidad. No, tiene que ver esto, los tres, pero ahí los voy a explicar después los factores. Ah, ya. Pero en general estos son artículos de primera necesidad, que no tienen sustitutos. Un remedio, una droga. Son bastante inelásticas las funciones de demanda porque tienen pocos sustitutos. Una droga neoplásica o qué sé yo, esta es para el cáncer. No hay alternativa, es decir, en un rango, aunque varíe mucho el precio, usted va a tener que comprarle igual o si no se muere, ¿me entiende? Estos otros, en el mono 12, perfectamente elástica, es porque el bien tiene muchos sustitutos. Entonces, si a mí, el oferente, el gallo que vende este bien, me quiere subir un cierto porcentaje el precio, ¿qué hago? Me voy a comprar del sustituto. ¿Entiendo, no? Ah, perfecto. No voy a estar dispuesto a ofrecer, perdón, a aceptar variaciones de precio. ¿Me entiende? Ya, vamos al mono 9. ¿Quién varía más fuertemente? ¿Precio o cantidad? Cantidad. Vean, el mono nomás por niño. Ah, no, el precio. ¿Qué Cantidad. varía más? El precio. ¿El precio o la precio. cantidad? El precio. El precio. Por lo tanto, en magnitud, este número, el coeficiente, está entre 0 y menos 1. Primero. Y diremos que aquí la curva es relativamente inelástica. En el mono 4, ¿quién varía más fuertemente? ¿Cantidad o precio? Ambos. No. ¿En cuál, profe? En En el el- 11. Cantidad. En el 11. La cantidad que el precio. Por lo tanto, en magnitud este cociente es mayor que 1. Eso significa, Sí. como es negativo, porque la curva de demanda tiene pendiente negativa, escribe una relación inversa entre precio y cantidad, va a ser mayor que menos 1 Menos uno. y menos infinito. Y aquí diremos que la curva de demanda es relativamente Elástico. elástica. Y este mono que es casuístico, es decir, es muy particular, ¿quién varía más fuertemente? Ambos. Varía como Ambos. los Es dos. lo mismo, por lo tanto el cociente, el número, ¿cuánto será? Si la Cero. variación Cero. porcentual es lo mismo, estos 10... Cero. No, ¿cómo? Un número ¿De partido uno? por sí mismo, Ah, perdón. Uno por uno. 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 Ahí diremos que la curva es de elasticidad unitaria. ¿Ya? Listo. Lo mismo está en una tablita. ¿Cómo era Ahí la está. curva ahí, profe? De elasticidad unitaria. Ya. Aquí viene la explicación. Está lo mismo que hicimos los monos. Como la conoceríamos la curva. Y aquí viene la explicación.
La elasticidad de la curva de demanda depende básicamente de dos factores. De la cantidad de bienes sustitutos. Y ocurre que a mayor cantidad de bienes sustitutos, la curva de demanda se torna más elástica y viceversa. ¿Y por qué? Porque como nosotros, como demandantes, como consumidores, obviamente no vamos a estar dispuestos a afrontar grandes variaciones de precio. Segundo atributo, del tamaño de la masa consumidora. Mientras mayor sea la cantidad de consumidores de un bien, más elástica la curva de demanda y viceversa. Y hay un tercer atributo que tiene que ver con el plazo económico. Ese es el atributo importante. Y que solo es por una cuestión de criterio y por la posibilidad de adecuarnos a los cambios del mercado. ¿Cuándo cree usted, como consumidor, se puede adaptar mejor a lo que esté ocurriendo en el mercado? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? ¿Qué les dice el criterio? A largo plazo. A largo plazo. Pasa entonces también que la curva de demanda es más elástica en el largo plazo económico. Porque hoy día, aquí en el edificio donde yo vivo, hay un único portador de internet, BTR. Punto. No tengo opción. Por lo tanto, si los gallos de BTR me quisieran subir la tarifa, me la tengo que comer calladito y aceptar. Pero de aquí a un tiempo yo podría buscar alguna opción para tener internet. ¿Me entiendo, no? Sí. Hoy día, en el muy corto plazo, no tengo cómo cambiarme, tengo que aceptarla. Pero en el largo plazo yo me puedo adecuar a las condiciones del mercado y puedo encontrar algún otro portador. Por lo tanto, me adapto. Y eso significa que en el largo plazo se torna más elástica porque estoy encontrando sustitutos. ¿Hay dudas? No. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. No. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es vincular qué pasa con nuestro gasto dependiendo de las características de la curva de demanda. Profe, Dígame. pregunta. Por ejemplo, hay casos donde la demanda aumenta junto con el precio. No, ¿Y qué tiene que ver no, con es que no me explico. ¿Qué me queréis preguntar? A ver. Por ejemplo, el precio de los paraguas en verano valen lucas. Nadie Sí. los compra. Pero en invierno te lo suben a 3 lucas, sube el precio, pero aún así aumenta la demanda. Porque por la estacionalidad. Pero cuidado con lo que me estáis diciendo. A ver, déjenme insertar una lámina. Ya, dime. Ya, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, los paraguas. En verano valen lucas. Sí. Y la demanda es baja, nadie los compra. No se necesitan. Pero en Cuidado, invierno cuidado. los venden Pero a 3 lucas. ¿entienden lo que me estáis diciendo? Sube la demanda, aunque sube en el precio, igual sube la demanda. Porque la estacionalidad Cuidado. Ya, esta es la demanda de paraguas en invierno. Ya, dale. Ok, pero no hace relación con el precio, porque ¿Cómo no? no,
porque en verano los paraguas no tienen demanda y valen lucas en cualquier Ya, parte. están por Pero- aquí. Claro, pero en invierno hay alta demanda y el precio también sube, los venden a 3 Sí. lucas, Sí, por la estacionalidad. ¿Cómo graficamos eso? ¿Cómo representamos eso? Porque sube el precio y también Pero sube la suben las demanda. unidades. cuidado, es que no entendieron entonces. ¿Ven que volvieron a la normalidad? ¿Qué es lo que cambió, según usted? La curva aumentó Cambió la curva. Son Claro, demandas la curva. distintas. por condiciones favorables. Que el invierno es bueno para los paraguas. Sí, Sí, claro. O puede darse el caso de los helados, pues, en el Claro. verano. Hay muchos productos estacionales, sí, hay muchos. Ya. La Entonces, naranja, gas. la sandía, los plátanos, las paltas, qué sé yo. la Cuidado, estacionalidad me genera un cambio de curva. sí, pero cuidado. Lo que pasa es que hay algo que te falta aquí, po. ¿Ya? Las La condiciones. oferta por paraguas. Sí. No la hemos visto la oferta. Próxima clase. No, faltan algunas calles. Esto es lo que está pasando, no lo puedes mirar solo. Aquí lo que ocurrió o lo que ocurre con los paraguas es que hay un cambio. La demanda por paraguas en inviernos, perdón, Aumenta. en invierno es mayor que la demanda por paraguas en verano. Eso es Y lo la único oferta. cierto. Ya, y Lo cuando del habla de la precio oferta, depende también de la oferta. oferta, que no lo hemos visto. Pero eso es lo porque que hay pasa. más actores en el mercado, pues. Sí, claro. Sí, claro. Pero eso no lo hemos visto todavía. Entonces, lo único que tú puedes acreditar fue lo primero que me dijiste. La demanda en verano es menor, ¿cierto? ¿Cierto? Pero se conjuga otra variable, pues. Sí, claro, que no la hemos visto todavía. Ya. Entonces, aquí quiero explicar esta cuestión. Lo que vamos a hacer, a ver, vamos a tratar de hacer el mundo más grande. Esto es importante, esto que vamos a hacer aquí, esta ecuación. Ya, po. Esta es la demanda por algún bien cualquiera. Y lo que vamos a tratar de hacer es relacionar el gasto con el coeficiente de elasticidad. ¿Me siguen? Sí. Ya. Y pasa lo siguiente. El gasto en X es igual a lo que vale cada unidad por el total de unidades que yo consumo. ¿Me siguen? Sí. Supongamos que tenemos dos posibilidades, movernos de A a B o de B a A. Yo voy a explicar por ahora de A a B. ¿Me sigue? Sí. Ya. Si se dan cuenta, cuando yo me muevo de A a B, ¿qué atributos cambian del gráfico? Ambos. Ambos. Precio y cantidad. Entonces tengo que hacer esto. PX por el cambio en X más... anda, ¿dónde está la goma? Oh, más la cantidad por el cambio en el... Esto me va a dar cuenta del cambio total en el gasto. ¿Me sigue? La D, recuerden, la derivada, la variación, el cambio. ¿Me siguen o no? Sí. Yo quiero ver qué pasa con mi gasto si me muevo de A a B.
¿Me siguen? Ujú. Ya, observe lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sumando los dos efectos. Si se dan cuenta, yo para ir de A a B lo puedo hacer por esta trayectoria. Cuando me muevo sobre la vertical, ¿qué atributo permanece constante? ¿Qué variable permanece constante? Suena raro lo que estoy diciendo, pero no importa. La cantidad. La cantidad. La cantidad es este sumando. ¿Qué es lo que varía entre A y el PB? Cuando me muevo de A hacia abajo por la vertical, Que baja el Disminuye el ingreso. cambia el precio y mantuve fija la, cantidad. y después me muevo por la Cantidad. horizontal. ¿Qué es lo que cambia? Aumenta cantidad. la 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 cantidad. Sí, cantidad. cantidad. olvídate si aumenta o disminuye. En particular, de A a B aumenta, pero si me muevo de B a disminuye, pero el mismo concepto. ¿Qué es lo que Ya. varía? La La cantidad. cantidad. ¿Cuál se Cantidad. mantiene fijo? Precio. precio. Listo, ahí sumen los dos efectos. ¿Me sigue o no? Ujú. Sí, profe. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Saco un factor común. Y esto de aquí no es otra cosa que el coeficiente de elasticidad. El cambio en el gasto, la variación del gasto es X por dP, dPx, el precio del X, estamos en el bien X, factor de 1 menos el valor absoluto del coeficiente de elasticidad. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Y aquí hay dos posibilidades, que yo me mueva de A a B o de B a A. Y pasa lo siguiente, observe, mire. Primero voy de A a B, que es lo que dice en el mono. ¿Qué está pasando con el precio? ¿Sube o baja? Baja el precio, aumenta Ya. la cantidad. Ya, mire, entonces parto de esta premisa. dPx menor que 0. ¿El precio va a subir o bajar? Estoy diciendo ahí. A bajar. Va a bajar, la variación es negativa, estoy diciendo. Hay tres opciones. Madre mía. Sí, sí, sí. Mayor. Aquí voy a poner un símbolo entre medio, ¿ah? Pero fíjese, estoy moviéndome de A a B o de B a A, en lo que hice en azul. De A a B. Ya. Es decir, el precio está Bajando. Bajando. la cantidad de un bien puede ser negativa, No. jamás. No. Y si el dP es negativo, ¿qué signo tiene este coeficiente? Menos. Listo. Eso ténganlo claro. Ese coeficiente tiene signo menos. Y veo el corchete. 1 menos el valor absoluto. Observe. Si la curva de demanda es relativamente inelástica, es decir, el coeficiente en valor absoluto está entre 0 y 1, este número está entre 0 y 1. 1 menos un número menor que 1, ¿es positivo o negativo?
Negativo. Positivo. Negativo. No Uno menos un inventen. número es positivo. 1 menos un número menor que 1. Ah, es positivo. Positivo. Por lo tanto, el signo del corchete cuadrado es positivo. Más por menos, Va a ser Menos. Menos. el gasto disminuye. El DG es negativo. El gasto disminuye, significa eso. Si el coeficiente de elasticidad fuese de elasticidad unitaria, el coeficiente vale 1. 1 menos 1, 0. 0. Es igual. el gasto no varía, por lo tanto permanece Igual. igual. Y si la curva de demanda es relativamente elástica, el Aumenta. coeficiente es mayor que 1. Mayor. 1 menos un número mayor que 1, Positivo. Positivo. 1 menos un número mayor que 1, Ah, negativo. Negativo, profe. negativo, Negativo. con el signo multiplicado por el signo menos de adelante. Positivo. Positivo. ¿Qué pasaría con el gasto? sería mayor. Mayor. Sería mayor, aumentaría. Lo que estamos haciendo aquí es comparar esto. Mire, el gasto inicial es todo eso. El gasto final es toda esa. Si se dan cuenta, esta área es común a los dos casos. En el fondo, cuando hago este análisis, estoy comparando el área 1 con el área 2. Cuando me moví de A a B, si el área 2 es mayor que el área 1, el gasto aumentó o disminuyó. Disminuyó. Eje. Cabros, si esto es matemática básica. El gasto se mantuvo, pues. No, si a 1, el área 1 es menor que a 2, Aumento. el gasto aumentó o disminuyó. Aumentó. 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 Si el área 1 es mayor que a 2, el gasto. Disminuyó. Disminuye. Y si el área 1 es igual al área 2, Se Se mantuvo. mantuvo. ya, ¿qué es lo que tenemos ahí matemáticamente? Mm. ¿Hay dudas? No. Ya, ahora sí, me muevo de B a A, Se el puso precio inverso. está subiendo o bajando. Subiendo. Subiendo. Por lo tanto, hacemos el análisis similar, pero ese lo vemos aquí en la transparencia. Ahí el caso de movernos de BA, la variación del precio va a ser positiva o negativa, es decir, el precio sube o baja. Sube. Sube. Y ahora ocurriría aquello. Hay que reemplazar en la misma ecuación anterior. Si la curva de demanda es relativamente inelástica, el coeficiente es menor que 1. A 1 le resta un número menor que 1. Eso es positivo. Positivo por positivo, porque el DP es positivo, el gasto aumenta. Si el coeficiente de elasticidad fuese de elasticidad unitaria, significa que esto es 0, por lo tanto el gasto permanece inalterado. Y finalmente, si la curva de demanda es relativamente elástica, 1 menos un número mayor que 1 es menor que 1, con el signo más delante, negativo. El gasto disminuye. Disminuye. Y aquí lo importante es lo siguiente. Para eso tienen que mirar, mire. Eso contra eso. Esto contra aquello. En ese rango, lo que signé en azul, estoy diciendo que la curva de demanda es relativamente elástica o inelástica. Elástica. Uy, no sé. Inelástica. Inelástica. Y en ese caso, la variación del gasto es proporcional o inversamente proporcional a la variación de precio. Inverso. Hablo, inventen. El DP es positivo o negativo. 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 Y el DG es, Negativo. el Negativo. DP es
Positivo. Y Positivo. el de G es, Positivo. Positivo. son inversos directamente proporcionales. Directo. 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 Ujú. Cabros, tienen momentos de lucidez espantosa y también momentos de tontera espantosa. Es que vemos tanto ejercicio ahí, No hay ningún ejercicio aquí. pero letras. La como que- expresión. Cierto. Nos mareamos un poco. Sí. Ya, voy ahora esto contra eso. Esto contra eso. El de P es Negativo. Negativo. y el de G es, Positivo. Positivo. el de P es Negativo. Eh, Positivo, positivo. positivo. y el de G Negativo. Negativo. cuando la curva de demanda es Elástica. elástica. Ujú. Cuando la curva de demanda es elástica, la variación del gasto es directa o inversamente proporcional a la Inversa. variación de precio. Inversa. Listo. Y la tercera, cuando la curva de demanda es de elasticidad unitaria, ¿hay relación entre el gasto y la variación de precio? No. No, el gasto permanece Igual. inalterado, constante, Ujú. igual. Sí. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, ahí está la conclusión, pero léala en el recuadro celeste. Ya. ¿Ya? Espere. Niños, ¿ya? Si la demanda. Sí, profe. Ya, miren. Me voy a devolver un instante. Aquí lo que vamos a hacer, esto de aquí, miren. Aquí. ¿Se acuerdan que aquí cuando obtuvimos la línea precio-consumo, teníamos esta información? X, Y, ingreso, PX, PI y la utilidad. Esto lo descartamos, el PI lo descartamos, el ingreso lo descartamos y vinculamos precio con cantidad, la curva de demanda y todo lo que hemos visto en este instante. Y por ahí también dijimos, bueno, y después vamos a vincular el bien Y con el bien X. ¿Y por qué? Porque el análisis que hicimos hace un ratito, el café con el té, ¿cómo son para mucha gente? Desde la óptica al consumidor, ¿cómo son el café y el té para mucha gente? Sustituto. El café y el azúcar. Complementario. Complementario. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de determinar ahora. ¿Qué relación hay entre el consumo de un bien y el precio del otro? Y eso nos va a permitir discernir si se trata de bienes sustitutos, complementarios o no relacionados. Mire, supongan aquí, lo que vamos a hacer es calcular otro coeficiente de elasticidad. Es la variación porcentual en la demanda de X provocado por la variación porcentual en el precio de otro bien. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Este es lo que se conoce con el nombre de coeficiente de elasticidad, consumo, precio cruzado. Ahí va la explicación, pero la voy a hacer yo ahora. Después la vamos a leer. ¿Me siguen hasta aquí? Niños. Sí. Sí, profesor. Ya.
Estamos medio Entonces- mareados, profe, ya. Ya, no, si esta clase es densa. Tiene que repasar. Ya, miren. Aquí lo que nos va a interesar es el signo del coeficiente. Y ese signo puede ser positivo, negativo o cero. ¿Me siguen? Ya, Sí, profe. Y eso nos va a significar algo. Miren, por ejemplo, vamos a vincular perdón, el mercado del bien Y con el bien X. Tenemos dos bienes. Queremos ver si son sustitutos, complementos o no relacionados. Entonces, suponga usted esto aquí. Entiendan lo que está ocurriendo. En el mercado del bien Y, ¿qué es lo que ocurre? Sube el precio. Sube el precio y Ujú. eso provoca una disminución de la cantidad consumida de I o demandada, como quiera. ¿Me sigue? Ya. Y además usted detecta que la demanda por X aumentó. Cuando se mueve hacia la derecha y arriba, la demanda aumenta o disminuye. Aumenta. Ya, entiendan lo que significa. La gente quiere más o menos de I, dado lo que Menos está I. pasando. Menos I. Menos. Y más o menos de X. Más X. Quiere menos I más X. ¿Cómo son los bienes? Inverso. Quiere más de... No, si aquí no hay inversos. Ah, son sustitutos. Ah, que es distinto. Sí. Son sustitutos. La gente quiere menos de I más de X. Más del otro. ¿Y qué significa eso? Quiero menos de uno más del otro. ¿Por qué? Porque ambos me pueden permitir satisfacer la misma necesidad. Por lo tanto, se trata de bienes Sustituto. sustitutos. Vean lo que significa. Miren. La variación porcentual en la demanda X es positiva o negativa. Positiva. No, La variación porcentual en el precio del I. ¿Sube o Negativa. baja el precio? Baja. sube. Positiva. Ah, Pero no sube. inventen, por niños, 100 Perdón, aumenta, aumenta. Se aumenta. El aumenta. cociente, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Por lo tanto, si el coeficiente de elasticidad consumo-precio cruzado es positivo, usted puede inferir que los bienes son Sustitutos. sustitutos. Vamos a la segunda posibilidad. En el mercado del bien Y pasa esto. Y en el mercado del bien X usted detecta aquello. ¿Qué está ocurriendo en el mercado del bien Y? Bajó el precio, subió la demanda. Baja el La precio, subió la demanda. cantidad no es lo mismo la demanda que la cantidad, cabros, métanselo bien en la cabeza, dijeron entenderlo hace un rato. ¿Qué es lo que provoca cambio en la cantidad? La variación de precio. ¿Qué provoca cambio en la variación, función? sí. El ceteris Ese paribus. paro. Ya. No, el separo no. Ya. ¿Qué pasó en el mercado del bien Y? Bajó el precio. Bajó el Subió la precio. Por cantidad lo de demanda. tanto, ¿qué ocurre? Sube la cantidad. Subió la cantidad de Aumentó I. la cantidad. Aumentó Sube la demanda. cantidad demandada de I. Y además usted detecta que la demanda por X, ¿qué le ocurre aquí? Disminuye. La gente quiere más o menos de I, Más I menos X. característico de bienes, Complementa. Complementario. pero no inventen. pues. No, el otro. La gente quiere más café y menos té. ¿Cómo son los Sustitutos. bienes? Sustituto. Sustituto. Ya, sustituto. ¿Cómo Ah, es el coeficiente? Ajá. ¿Qué pasó con el precio de I? Bajó. Bajó. baja. Y baja X. ¿Y qué pasa con la demanda por X? Baja. 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 Menos partido por menos, Positivo. Más. positivo. Por lo tanto, cuando el coeficiente consumo-precio cruzado es positivo, implica Sustituto. que los bienes X e Y son Sustitutos. sustitutos. ¿Hay dudas? No. Vamos a otras posibilidades. Pasa esto ahora.
A ver, alguien que me interprete, ¿qué está pasando en I? Y baja el precio, Bajó el precio, subió la cantidad demandada. subió la cantidad de demanda de I ¿Ya? y Y aumentó además la usted demanda de detecta B. lo otro. Ya. Aumenta la demanda de B, Ya. de X. Entonces lo que tienen que analizar es qué pasa con el consumo de ambos, o de uno y Subió. de otro, como lo quiera ver. ¿Qué pasa con el consumo de X Aumenta, y el de Y? También. Disminuye. Aumento. O sea, aumenta. aumentan ambos, Por lo tanto, ¿cómo son para mí esos dos bienes? Complementario. complementarios. Complementarios. Ya. ¿Qué pasó con la demanda por X? En este ejemplo, en el caso que estamos viendo. Aumenta, positivo, Y el precio del bien Y. aumentó. Disminuye. Disminuye, perdón. Más partido por menos. 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 Ya. La alternativa, ¿cuál es? Que pase esto. ¿Qué estaría pasando en el mercado del bien Y? Subió el precio, bajó la cantidad demandada. ¿Y qué ocurre con la demanda por X? También bajó. Quiero menos de Y y menos de X. Consumo ambos en forma conjunta, por tanto, ¿cómo son los bienes? Complementario. Complementarios. ¿Qué Complementario. signo tiene el coeficiente? Menos. ¿Qué pasó con la demanda por X? Menos, Cayó. Menos se disminuye. menos Negativa. y aumenta I. Y positivo. Menos partido por más. Menos. Menos. Por lo tanto, cuando el coeficiente consumo-precio cruzado sea negativo, implica que X e Y son Complementario. Complementario. complementarios. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya, miren. Y si usted detecta eso en el mercado del bien y la curva de demanda por X no se mueve, sigue siendo esa. El alza en el precio de Y provoca o tiene impacto en el mercado del bien X. No. Eso significa que esos bienes tienen alguna relación desde la perspectiva del consumidor. No relacionado. Una. Ninguna. Para mí, el consumo de zapatos y de tabaco Son iguales. no son iguales. Son No tienen bienes no relación. relacionados. No están Voy a relacionados. fumar lo que quiera fumar, independiente que voy a ocupar un puro Sí. par de zapatos al día. ¿Me entiendo, no? Sí. No Sí. tienen Arriba. relación desde la perspectiva del consumo. ¿Hay dudas? No. Entonces eso viene como corolario aquí, léalo. Cabros, la clase anterior está en el IGINIS, ¿ah? No sé si la vieron. Sí, profe, yo la vi. Sí, Que profe. me pidieron que la subieran, la subí con la fecha. Sí, profe. Y Están esta los igual, enlaces. obviamente. ¿Ah? Gracias, profe. Esta de todas formas igual la sube, ¿no? ¿Y Sí, esta claro, también? pero es que algunos Ah, dicen que probablemente como que yo la voy a enviar al correo. No, yo no les voy a mandar ninguna cuestión al correo. Yo la voy a Ajá. subir a IGINIS. Va a En el estar en enlace. enlaces. En el enlace donde Muy está el bien. globo terráqueo. El enlace es Muy el bien. globo terráqueo o el mundo. Sí. Ahí está. Ujú. Muchas gracias, profe. ¿eh? Ya, lean eso que fue lo que fuimos realizando. Cuando quedamos el primer control, ¿le pusimos fecha o no? No. No, profe. No, profe. No se ponga chistoso esta hora, pues, profe, ya está bueno ya. No, yo creo que lo vamos a tomar el jueves a la mierda. No se puede hacer el 10. El jueves 15, pues, profe. Porque el 15 no hay vamos a trabajar hasta clases, profe. mediodía. No hay clases, claro. No hay clases el 15. ¿Quién dijo que no hay clase? No, yo no digo, yo digo que parece que vamos a salir más temprano ese día. Tengo mis dudas. Yo ya lo consulté y me dijeron que no. ¿Le dijeron que no? Sí. Ah, que depende, parece que la jefatura. O sea, habría clases normales la próxima semana. Así es. Ok. Eso es lo que yo tengo Y ahí entendido. tendríamos el... Y de ahí nos saltamos una semana de vacaciones.
No, sea, no tienen Exacto. vacaciones. Sí, nosotros Sí. tenemos Sí, una tenemos semana de receso, vacaciones. profe. en Después del posgrado no, pero en 21. posgrado sí. Cabros no tienen vacaciones. Sí, después del Sí 21, tenemos. profe. Sí, Sí, profe. después Sí, del nos mandaron un 18. correo, Formado. Estoy formado La por correo, semana de profe. vuelta, a la vuelta de fiestas patrias, profe, tenemos una semana de receso. Del Exacto. 20 al No, eso 23. es en el diurno. No, profe. No, profe, profe, hay un tenemos correo correo que vespertino dice igual. vespertino. Sí. Se lo juramos. ¿Alguien me lo manda al correo, por No se favor? enoje, profe. Ya, Por profe, lo este estoy puñado buscando. cruce. ¿Alguien me lo manda al correo? Ya voy a buscarlo y Enseguida. se lo mando al tiro, profe. Ah, ya, bueno. ¿Y cómo a nosotros no nos dijeron nada? Que los profes no tienen Está en vacaciones. el calendario académico que se envía. Está ese receso. Pero eso es del diurno. No. También se manda para vespertino. Puta, Sí, se han aquí mandado sale. puras cagadas. Lo pienso igual. Porque Profe, no se Ah. enoje, se le va a caer el pelo igual que a mí. Qué desastre. Semana de vacaciones, del 19 al 23 de Ahí está. septiembre. Sí, del 19 al 23. Exacto. Me están en broma. Ahí ¿Ves? está. Dice Aquí para los te dice, alumnos. para alumnos jornada vespertina, semana vespertina. solemne 1, octubre, y después semana de vacaciones 19, o sea, de septiembre 19 al 23 de septiembre. Se la mando, profe. No Denis, creo que reenvíale, sí, tenga la reenvíale el visión ahí, correo al profe. profe. Sí, Porfa. se la Profe. mando al tiro. Ahí está, mire la pantalla. No se lee nada, pues Jaime. No sé nada, güey. Denis, ¿me la mandáis a mí? ¿Es cuando está poniendo en el grupo? Sí, te lo mando al tiro. Semana de vacaciones del 19. Para el Profe, ¿cuál es su vespertino. correo? Disculpe. El que dice Resteves, fecha importante. resteves@uft.cl. Con fecha 25 de agosto del año 2022 fue enviado este correo. Ya, profe. A las A las 18. 18:36. A las 18:25. Denis, mándamelo al Sí, te lo mandé ahorita. Ya, Ya, lean se lo mando al esto, profe cabros, también. lean esta lámina. Gracias. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Entiende? Y ahí está el coeficiente. Eso no se entiende, niñas. Si el coeficiente es positivo, los bienes son sustitutos, si es negativo, son complementarios, y si es cero, son no relacionados. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, hoy día vamos a llegar hasta aquí. Queda un cachito, pero eso lo vamos a ver mediante un ejemplo en la próxima clase. Y un concepto que es fundamental para todo lo que es la economía y la carrera, que es el concepto excedente. Por lo tanto, la próxima clase, el próximo jueves, debiese ser, el primer bloque, vamos a terminar con la teoría del consumidor y el segundo bloque vamos a partir con la teoría del producto. ¿Hay Profe, dudas, ¿cuándo niños? daríamos el control? Sí, ¿cuándo lo tendríamos, profe? Es que lo que pasa para mí, lo ideal es los sábados. No por mí, pensando en los alumnos, Ya. pero el Salimos sábado de clase a las 17. 6. ¿Ah? Salimos de clase a el las sábado 6 los 17. sábados. ¿Cómo salen de clase a las 6? Tenemos Tenemos clase todo el día, profe. Tenemos clase todo el día de las 8:30. No, sí, en eso no tengo problema. Muchas veces he dejado el control, suponga usted, de las 10 de la noche hasta las 12 del día domingo. En eso no tengo problema. Ah, ya. Ah, ya. Pero Súper. tendrían que ustedes comprometerse a darlo. En la medida que hagamos 3 controles, existe la posibilidad que borremos uno. Si hacemos ya, 2, no perfecto. vamos a Ya, borrar entonces ninguno. sí, profe. Mejor, Ya, hagámoslo, profe. sí. Profe, Profe, ¿y este si- fin de semana dejarlo abierto? Pero es que no los pillo muy en pelota, no sé si alcanzaron a Faltan estudiar. profe, y si lo Ah. coordinamos el jueves en la clase que tengamos la próxima semana y lo sube al 17, nos comprometemos, ¿no? Yo Sí, no tengo profe. problema. ¿Y si sube el 17, profesor, se puede contestar hasta el 18? 18 a mediodía. Ya. Antes que ¿Está se tome bien? el Sí. primer terremoto. Antes del terremoto. Sí, ya hagámoslo así, Vamos a profe. hacer en la noche. Jurado. Oye, Entonces,